Dale. Vale. Venga, Voluspa. Eh, Otro elemento de la exposición, otro elemento formal de la exposición es el árbol. Un símbolo que remite a las raíces. De hecho, algo que, por ejemplo, para mí por lo menos, me recuerda que sigues en Chile, no saliste de Chile, construyes tus raíces ahí en Chile, ¿no? Eh, También remite al contexto, dentro del contexto de la exposición, al cuerpo humano, al cuerpo del manifestante, que fue protegido por estos árboles, que sirve de espacio topográfico para el desarrollo de una especie de antropometría basada en los estudios del matemático y del astrofísico, y también remite a la cultura mapuche. Entonces me encantaría que habláramos un poco, que nos contaras un poco sobre la importancia de este elemento dentro de la exposición. Sí, es interesante cómo aparece la idea de registrar los árboles que están en la zona de combate, ¿no? Entonces, básicamente esa idea aparece porque en esos árboles están las huellas eh, de los tipos de disparo, de los tipos de bala, de la cantidad de balas, las alturas en las que están siendo disparadas, la distancia con la que están ocurriendo los disparos, ¿no? Porque entonces el árbol viene siendo como una especie como de eh, huella viva, ¿no? De algo que está sucediendo. Eh, en un momento en que lo que está sucediendo es muy confuso. Eh, por varios motivos es confuso, ¿no? Es confuso por la violencia. Yo creo que la violencia siempre tiene la característica de choquearnos psíquicamente y confundirnos, confundir la razón y ponernos en un estado de alerta no racional, por un lado, pero también porque esos árboles estaban en un lugar específico donde no todos los que participamos de esas marchas podíamos acceder porque eran los lugares donde se producían las confrontaciones entre los manifestantes de primera línea y los carabineros, y que yo creo que es bueno mencionar que esa era la línea de fuego, entre comillas, ¿no? La línea de combate, y lo que hacía esta primera línea y que aparece, y que también es misterioso cómo se da ese proceso dentro del desarrollo de las manifestaciones, eh, cuando empiezan las manifestaciones y son sostenidas cotidianamente a lo largo de semanas y después los primeros meses, digamos 3 meses, surge una línea de combate que se llama la primera línea y que son los manifestantes que se van a ir a enfrentar con los carabineros para impedir que los carabineros disuelvan la manifestación. Entonces, en esa línea de combate, donde estos árboles quedan marcados y portan las huellas de lo que está sucediendo ahí en ese lugar, que no es un lugar que cualquier manifestante puede ir, porque es el lugar donde ocurre la máxima violencia, ¿no? Eh, en la relación de la confrontación policía-manifestante. Y entonces eso queda marcado en los árboles. Entonces, en el momento en que en un momento yo tengo la necesidad de pedirle a un amigo fotógrafo, de decirle, podrías ir con lo peligroso que es a este lugar en un momento en que no haya manifestación y empezar a registrar estos árboles y estos balazos y estas huellas de balas y de perdigones y de golpes en los árboles, ¿no? Y de ese registro, que es interesante porque es un registro directo del lugar, creo que
como tú decías, es el lugar del cuerpo, pero también es el lugar de la ciudad, ¿no? Es el lugar directo, documental directo de aquello que ocurrió, ¿no? Y estaba la urgencia de, como es una especie de ruina viva de un acontecimiento, de ir lo antes que se pudiera, porque evidentemente las cortezas empiezan a absorber y a cicatrizar esas huellas, ¿no? Entonces, tiene que ver como con una pulsión documental del cuerpo, pero también del lugar físico, urbano, donde ocurrió algo, ¿no? Y esta línea de combate, esta línea de fuego que te refieres, ¿no? El meollo del conflicto encarnado por la primera línea, actúa en el lugar donde están estos árboles y a la plaza. Entonces estaría bien eh, entender la importancia de la plaza como espacio donde este hito urbano, como también mencionaste antes en otras conversaciones nuestras, donde la manifestación sucede, ¿no? Volvamos un poco a este componente espacial de la plaza, como en nuestra primera conversación que había mencionado, eh, previamente con el mapa de Santiago, la importancia del mapa, ahora su meollo, ¿no? El meollo, la plaza Sí, como componente fundamental, ¿no? sí, es curiosa como tanto en el árbol como en el lugar de la plaza, que está en un lugar muy específico de Santiago, que es donde está el río, que el río que acompaña a la ciudad, pero además donde está la avenida principal, y en realidad la avenida principal es un brazo del río que fue secado en tiempos de la colonia, digamos, ¿no? Entonces, que a su vez está puesto en relación con otros hitos de un volcán y un peñón, que eran lugares ceremoniales mapuches en un caso y incas en otro caso. Se han encontrado también ruinas ahí eh, de lugares ceremoniales incas también, que se pensó que en Santiago no existían, pero al parecer sí existían. Entonces es muy extraña esta relación entre el árbol como elemento natural, que lleva como una memoria más ancestral, y también esta plaza, que también al parecer guarda una cierta memoria ancestral, ¿no? Entonces, el combate simbólico de las manifestaciones de la protesta era, creo yo, era sostener un movimiento de protesta masivo contra la declaración de guerra de Piñera después del estallido del 18 de octubre, que fue una cosa que tuvo que ver con los escolares y el metro. Eh, Piñera saca a los militares de la calle y eso enciende una protesta masiva de personas marchando por las calles de Santiago. Eh, pero ese movimiento permanentemente va a ser disuelto por la policía a través de todo su armamento antidisturbios, ¿no? Gases lacrimógenos, carros lanzaagua, gas pimienta. Y en esa intento de disolución de esta manifestación masiva de protesta, que como tú hacías alusión al mapa, ¿no? Que se da como en muchos puntos de la ciudad y en muchos puntos de Chile. Nosotros estamos permanentemente hablando de Santiago porque tiene que ver con mi vivencia, pero la verdad es que esto sucedió en la mayoría de las ciudades y los pueblos de Chile también, digamos, ¿no? De manera eh, paralela, ¿no? Eh, es muy extraño cómo surge la primera línea, ¿no? Porque entonces la primera línea surge para garantizar la posibilidad de sostener el derecho a protesta. O sea, para que los carabineros no logren disolver lo masivo de las marchas. Y los manifestantes quieren ir a protestar a ese centro, que es la Plaza Italia o Plaza Baquedano, que en todo este proceso sufre un cambio de nombre, que tiene una connotación política de la revuelta y pasa a llamarse la Plaza Dignidad. Entonces los manifestantes masivos quieren localizarse en esta plaza para demostrar
creo yo, en términos simbólicos, el poder de su cuerpo colectivo, de la masividad colectiva con que todos están expresando un rechazo a este fantasma totalitario que despertaron las acciones del gobierno contra las manifestaciones, ¿no? Y para poder garantizar eso, algunos grupos de jóvenes, que creo yo son dos tipos de grupos de jóvenes, por un lado jóvenes estudiantes, tanto de colegio como universitario, y por otro lado grupos de jóvenes que pertenecieron a lo que nosotros llamamos el CENAME, que son hogares de menores de una infancia institucionalizada y violentada. Esos dos grupos de jóvenes conforman lo que se llama la primera línea, y la primera línea básicamente es una línea de contención de las acciones antidisturbios de la policía, donde estos jóvenes van a poner el cuerpo y van a desarrollar una serie de estrategias para que eso no suceda. Eso está un poco más lejos de la plaza y ese es el lugar donde están situados los árboles. Entonces los árboles de alguna manera testimonian, logran testimoniar por ejemplo, el volumen de balas, ¿no? Todas las direcciones donde uno puede reconstruir al imaginar, al ver en las huellas en los árboles, uno puede imaginar el volumen de perdigones simultáneos hacia todas las direcciones de los cuerpos de los manifestantes también, ¿no? Creo que los árboles ayudan o por lo menos a mí me ayudaron a entender esos momentos, ¿no? Esos momentos físicos y a poder imaginar también esos cuerpos, ¿no? Esos cuerpos que no están en la exposición, pero que están en forma de fantasma de alguna manera, ¿no? Por esos árboles y también en los láseres de la sala. De hecho, editando las fotos de los árboles, porque hay varias obras con la fotografía de los árboles, en una decía, alguien le puso a mano, escribió, gracias arbolito, ¿no? Y era como se le pone a los santos también, ¿no? A los santos que se les pide algo, ¿no? Pues que se les pide protección, salud, después se le pone un cartel de agradecimiento, ¿no? Y acá había como un gracias arbolito escrito a mano que de alguna manera hablaba de eso, ¿no? Esa especie como de lugar simbólico ancestral del árbol, ¿no? Pero también del lugar de combate en el que ese árbol participó en la ciudad. Totalmente. Y el título del proyecto es también un dato fundamental que no hemos mencionado. Estaría bien hablar un poco del significado de sindemia y cómo este término que apareció hace meses en nuestras conversaciones, cómo este término cobra importancia en tu investigación sobre este fenómeno que llevamos hablando ya hace tiempo, ¿no? Sí, sindemia se refiere a una necesidad, el concepto, ¿no? A una necesidad interdisciplinaria de entender los efectos que produce una pandemia. Entonces son no solamente los efectos sanitarios, no solamente los efectos médicos, sino los efectos económicos, culturales, sociales, psicológicos, o sea, todo lo que viene, todo lo que la pandemia trae consigo, ¿no? La pandemia es el nombre médico sanitario, sindemia sería como el efecto social que necesita para poder entenderse, el fenómeno necesita de muchas disciplinas y de muchos conocimientos actuando juntos para poder entender la dimensión de los efectos de una pandemia en un grupo social, ¿no? Entonces a mí me pareció atractiva ese concepto, en primer lugar por eso, ¿no? Porque reunía la noción de que para poder entender ciertas cosas que están sucediendo en este momento, en la pandemia, pero también de las que sucedieron en el estallido social y a lo que la propia obra recurre, no basta un conocimiento, ¿no?
sino que la necesidad de aunar distintos tipos de conocimiento para poder comprender cierto tipo de fenómenos sociales. Eso me parecía atractivo de esa palabra y además también el hecho singularísimo de que nosotros primero vivimos un estallido social de 5 meses que Claro. horadó completamente el presente de ese momento de la sociedad chilena, que fue seguido de la pandemia, ¿no? Entonces es como una doble, como un doble efecto casi mítico, ¿no? De trágico, mítico, histórico, que yo creo que vamos a necesitar muchos tipos de conocimiento y muchos tipos de formas de pensamiento y de emociones y de psiquis para poder entender todo esto en lo que estamos involucrados, ¿no? Y de ahí el nombre Sindemia. Claro. Y finalmente la otra faceta del título, la palabra studies, alude a un segundo momento del proyecto, ahora en Colombia. Cuéntanos cómo este proyecto se desdobla en el futuro. Claro, el hecho de que en Galería Nome estamos presentando un estudio, un primer avance hacia un proyecto que es mucho más grande, que va a ser presentado en el mes de agosto en el Museo Mambo y que fue reconocido con el premio Julius Baer a la a mujer artista latinoamericana. Y que en estudios para la sindemia es como el primer avance, ¿no? Que después se va a transformar en lo que va a ser la exposición de la obra que vamos a desarrollar, Sindemia, donde ciertos elementos, los primeros elementos que aquí aparecen esbozados, espero poder desarrollarlo con mayor como profundidad eh, conceptual, filosófica y estética en la obra que viene en agosto en Mambo, en el Museo Mambo de Bogotá. Eso, fantástico. Muchas gracias, Voluspa. Gracias, Tiago.